Bro, bienvenidos una vez más a mi canal, campeones. El hack, el jailbreak de PlayStation 5 ha sido de vuelta actualizado y ahora funciona la primera. La estabilidad es espectacular, campeones. La verdad que está subiendo todo esto muy rápido. Y además no solo se ha improvisado la estabilidad, sino que también se ha añadido soporte para 451. Estamos hablando que ya funciona en 403, en 450 y en 451, campeones. Lo mejor de esto es que los otros días que he hecho vídeos, que los dejaré en la descripción de este vídeo, la estabilidad era bastante mala, obviamente, funcionaba pues una de cada 15 o 10 veces, la verdad que era pésimo y se apagaba la consola cada vez. Hoy, gente, he arrancado mi videoconsola. Me he ido obviamente a verificar mis DNS que estuvieran puestas, como ya hemos visto en otros vídeos, que os lo dejaré también para que lo podáis ver si no sabéis cómo se hace. Simplemente vais a ajustes de red, vais a vuestra conexión, le vais a opciones, opciones avanzadas, y ahí pues ponéis DNS que esté, pues lo ponéis en manual, y ponéis, añadís las DNS que yo ya tengo aquí, tanto la primaria como la secundaria. Una vez hecho esto, gente, lo único que tenéis que hacer es iros a la guía de usuario. ¿Vale? Entráis a la guía de usuario, ahí os cargará obviamente el host de la CIF, que funciona con estas DNS, y simplemente le tenéis que dar al L2 y al L2 dos veces, y os aparecerá pues para que podáis poner una URL para ir a una página de internet, la cual vosotros podéis ejecutar cualquier host que conozcáis. Yo lo hago, gente, a través de mi ordenador vía localhost, que os enseñé también en el vídeo anterior, de cómo hostearlo tú mismo para no tener que esperar nada. Descargas el repositorio de Spectre y automáticamente estás ejecutando desde tu computadora. Encima es mucho más estable, mucho más fiable que conectándote a otros lados. Y nada, se ejecutará el host y, como veis, gente, a la primera funciona. Hay gente reportando que de 15 intentos solamente le ha dado un kernel panic. Os estamos hablando de una estabilidad brutal, gente. Brutal. Gracias a SpectreDev y ChendoChap, que estos cambios provienen de ChendoChap. La verdad que es fantástico, ¿no? Además ya hay gente reportándose en los que están utilizando el lector a través de las ISOs que está publicando Slary, que ya pueden acceder a FTP, o sea, ya se puede acceder a FTP. Se puede renombrar un pequeño archivo, el cual pues parecía una lista negra de videojuegos. Hay gente que ya está instalando algunos PKGs y dicen que se pueden ejecutar. Ya están mirando de crear unas carpetas y para qué bloquear los updates, los futuros updates de Sony PlayStation. O sea, ya están empezando a hacer algunas cositas, así que bueno, de momento yo en esta consola que tengo, que es versión digital, pues no hay ningún exploit que ya te permita pues habilitar o inyectar algún payload. En este caso solamente se ha llevado a las consolas con lector. Y bueno, inyectas un con lector a 403 solamente, ¿no? Que pones el DVD quemando con la ISO y ya directamente cuando se ejecuta el hack puedes inyectar una carga útil desde tu PC, ya sea FTP, etcétera, ¿no? Así que la cosa pinta bastante bien. Yo, gente, os mantendré informados de esta historia porque realmente este jailbreak de la última versión de Sony PlayStation, la consola, la 5, ¿no? Es una cosa que me interesa y lo voy a seguir desde cerca. Aquí tendréis toda la información posible, así que si os gusta esto, suscribiros, sobre todo, super mega like para apoyar el canal, para apoyar este contenido y para que sigamos trayendo este tipo de contenido, cracks. Así que nada, la información de hoy está dada, gente, lo podéis probar, veréis la estabilidad, es brutal. Que tengáis un buen día, nos vemos. Siguiente vídeo, cracks.